llama Discursos mesiánicos de los judaizantes novohispanos, desde la devoción de Luis de Carvajal hasta la influencia de la Ilustración en Rafael Gil Rodríguez. El misticismo fue una convicción constante en la mentalidad de los exiliados judíos del siglo XVI, XVII y XVIII en la Nueva España, pues no solo representaba un castigo y un juicio, sino implicaba también una misión. Scholem menciona, cito, que la expulsión de España en 1492 produjo un cambio crucial en la historia de la Cábala. El profundo cataclismo que se produjo en la conciencia judía a causa de esta catástrofe hizo también de la Cábala un bien público. Cierro cita. Uno de los motivos que relacionaba Cábala y exilio era que se podía procurar la comunión mística en cualquier tiempo y lugar. A partir de la expulsión, esta se empezó a considerar desde su perspectiva mesiánica, ya que en la visión apocalíptica se vislumbraba la redención y el esperado retorno hacia Dios. Scholem expresa que, y cito, esta combinación de mística con apocalíptica mesiánica convirtió a la Cábala en una fuerza histórica de gran dinamismo. Sus enseñanzas siguieron siendo profundas, abstrusas, difíciles de asimilar para las masas, pero sus objetivos se iban inclinando con facilidad hacia la popularización y muchos cabalistas trataron de extender su influencia por toda la comunidad. Cierro cita. Así, la Cábala fue incidiendo en la fe y las costumbres de la gente, ya que se tornó un referente comprendido desde lo existencial histórico. Al respecto, la Cábala dejó de ser elitista y exclusiva para volverse inclusiva, es decir, podía ser leída por viejos y jóvenes que debían estudiar en público, convencidos de que con ello llegaría el Mesías. A partir de su difusión, se generaron interpretaciones que derivaron muchas veces en leyendas populares en las que los ángeles o las almas santas hablaban a través de los eruditos o visionarios inmersos en un proceso ritual. Después de la expulsión, uno de los cabalistas que tuvo más auge e influencia en la comunidad fue Isaac Luria Ashkenazi, de 1534 al 72, quien superó al mismo Cordovero. Su sistema se orientaba a las combinaciones de letras como medio para la meditación. Se detenía en el lenguaje de los nombres santos en el que se concentraba el poder divino. El mismo Scholem expresa que, y cito, en paralelo con el drama cosmogónico existe un drama psicológico, igualmente complejo, en relación con la naturaleza del pecado original y la restauración de las almas condenadas a transmigrar a causa de este pecado. La teoría de la oración y la intención mística llegó a ser central en la Cábala, y el énfasis que recibió sobrepasa con mucho al que se había atribuido hasta entonces en el tema. Cierro cita. Así, la oración representó el factor más importante para la contemplación, ya que dependía del ser mismo y no de factores sobrenaturales inalcanzables. Ahora bien, durante la época colonial, el contexto novohispano estaba conformado por diversas colectividades, tanto peninsulares como autóctonas, que se adecuaron en lo posible a los lineamientos y esquemas ibéricos, desde lo político, lo económico, lo religioso, hasta las estructuras sociales. Como parte de las migraciones al territorio americano, la presencia de criptojudíos fue una realidad real, pues en los primeros años de su asentamiento, en el siglo XVI, se sabía de sus reuniones, tanto rituales como cotidianas, que los congregaba e identificaba como grupo. Así, era del conocimiento de las autoridades la existencia de individuos que aparentaban ser cristianos a la luz pública, pero practicaban su judaísmo en la intimidad de su hogar. La prohibición oficial que impedía a los judío-conversos a habitar y ejercer libremente su tradición mosaica los forzaba a buscar formas encubiertas para representar sus creencias y fortalecer su pertenencia. Así, conformaron su ideología a partir tanto de referentes hispánicos heredados como los estamentos, el linaje, la moral, como de la ley mosaica que desempeñaban en la clandestinidad.
Ambas influencias oscilaban de acuerdo a las relaciones y las condiciones que prevalecían en cada etapa del dominio colonial. El objetivo de este trabajo, por tanto, es mostrar cómo las actitudes y creencias de los judaizantes novohispanos se fueron transformando de acuerdo a la arbitrariedad y al énfasis de censura en cada etapa del virreinato. El análisis comparativo entre algunos reos representativos de los siglos XVI, XVII y XVIII evidenciará, de acuerdo a las particularidades de cada contexto, las distintas conductas entre las víctimas y los victimarios en torno a la temática mística sobrenatural del Mesías. Es sabido que en las diferentes épocas de la colonia se manifestaron características particulares que revelaban tanto el sufrimiento e incertidumbre de los perseguidos como la postura cambiante de los inquisidores frente a estos. Así, partiendo de la mentalidad de cada época, se abordarán algunos aspectos de los judaizantes en la Nueva España. Es pertinente mencionar que en este estudio se dará énfasis al reo Rafael Gil Rodríguez, ya que su mesianismo se vio atravesado por la influencia de las ideas científicas y racionalistas prevalecientes en su entorno, por lo que resulta innovadora su actitud religiosa. Las preguntas que guiarán este estudio estarán alrededor de cómo se diferencia la creencia del Mesías de una época a la otra, en qué medida los referentes históricos y existenciales han transformado la creencia mosaica en torno al Salvador del mundo, cómo y por qué Gil Rodríguez asume el papel de Mesías. Es sabido que la esperanza mesiánica ha representado entre los judíos un incentivo en situaciones de exilio y represión, como se dijo. Así, implicaba la redención a partir de las acciones humanas, es decir, prometía la salvación propiciada por los comportamientos individuales, plegarias, sacrificios, ubicados en el marco existencial. Desde Luis de Carvajal de Mozo, Tomás Treviño de Sobremonte del siglo XVII, hasta Rafael Gil Rodríguez del XVIII, podemos observar la vigencia de esta creencia, pero modificada de acuerdo a las situaciones de los reos y a las certezas o incertidumbres que poseían y experimentaban en torno a la religión. En este sentido, como explica Papri, sabemos que el contexto ideologizado, al ser una construcción discursiva, estaba permeado por un rasgo de ilusión, que no obstante regía los comportamientos existenciales. Cierro cita. Ahora bien, el pensamiento místico y la espiritualidad moderna en España se pueden considerar a partir de finales del siglo XV y principios del XVI como una respuesta a la intolerancia religiosa. La Reconquista coincide en este sentido con la intensificación de las creencias sobrenaturales en las comunidades judías que se vieron amenazadas por el cristianismo dominante. Así, existen varios testimonios de judaizantes que se aferraban a la ley mosaica como recurso de permanencia y trascendencia. Un ejemplo lo observamos en el testimonio del portugués del siglo XVI, Juan Vicente, nacido en 1559, que le enseñaron que, y cito, el Mesías prometido en ella no era un venido y que no creyese ni adorase los santos que estaban en las paredes y en los retablos como lo hacían los cristianos, porque no eran nada ni tenían substancia. Cierro cita. En este sentido, el converso conformaba su identidad religiosa a partir de la diferencia, de la clandestinidad, es decir, de rebelarse contra la censura y reafirmarse en su oposición. Por su parte, el testimonio de Diego Díaz Nieto, que testificó en México en 1601, decía, cito, que el Mesías debía ser hijo del rey David y no hijo de Dios, y que el Mesías redimiría a todo el mundo, que haría que los judíos muertos se levantaran de sus tumbas y que muchos cristianos sufrirían eternos castigos. Cierro cita. Como se observa, paradójicamente, los paradigmas que excluían la fe mosaica adquirían más presencia en la negación. A partir de 1492, con la expulsión de los judíos de España, se disolvieron sus instituciones, por lo que los conversos asumieron su judaísmo en torno a pequeños grupos o de forma subjetiva, pues estaban prohibidos los referentes judaicos. Más allá de la normatividad mosaica oficial, se fueron delimitando modos
cruzadas de la represión. Lo interesante es que entre los conversos lo normativo de su judaísmo se tornó ambiguo, en tanto se fueron deslavando las premisas de su religión debido a la prohibición. Aún así, el afán por restablecer lo perdido dio salida a manifestaciones diversas que eran viables en el contexto donde estaban inmersos. El acondicionamiento de sus creencias y el peso del cristianismo forzado los ubicó en un plano de prohibición y ocultamiento que fue conformando su ideología híbrida. Al igual que a los místicos cristianos dedicados al servicio de Dios, en el siglo XVI, Luis de Carvajal el Mozo creía que debía cumplir y propagar su misión en la tierra en torno a sus creencias, por lo que ya fuera por medio de poesías, narraciones y alegorías, predicaba su fe mosaica desplazándose de un lugar a otro. Una de las fuentes principales de su discurso eran los profetas del Antiguo Testamento, que como elegidos de Dios difundían la sabiduría divina. De esta manera, la interpretación de los textos sagrados, que no obstante eran referentes cristianos, los adecuaba a la vida mundana para explicar las incongruencias de su existencia. La noción de la llegada del Mesías, implícitamente negada al cristianismo, se nutría de la tradición bíblica y por ello, además de los profetas, se aludía a Abraham, a Moisés, a Jeremías, a Job y a las alabanzas de los salmos. Así, el Antiguo Testamento, incluido en el Nuevo Testamento, servía de fuente de inspiración de los conversos. Wachtel menciona que desde el siglo XVI se difundía la tradición cabalística de la escuela de Safed entre los judíos del Viejo Mundo, por lo que no era extraño que se hubiera filtrado estas ideas en la colonia. Cargado de esta mentalidad mística, Luis de Carvajal el Mozo utilizaba las interpretaciones mesiánicas para justificar su sufrimiento durante su cautiverio en las cárceles secretas del Santo Oficio. Una posible influencia para su mesianismo era La Vara de Judá, texto de Shlomo Bergan, que era muy leído en la Nueva España. Lehmann menciona que este libro, cito, hace un recuento de las tribulaciones de los judíos a través de los siglos e incluye discursos de la llegada del Mesías. Cierro cita. Asimismo, hay estudios en procesos 55 y 56 en que el padre de Luis le enseñaba lo referente a la llegada del Mesías cuando aún era niño. Al pasar de los años, la experiencia de ver sufrir a su madre y hermanas en los calabozos de tortura de la Inquisición hicieron más ferviente su creencia en el Salvador y justificaba este sometimiento como preámbulo a la redención. Los mensajes que les enviaba clandestinamente a su familia eran alicientes de fe. Les decía: ánimo, ánimo mis encarceladas, que no quiere Dios una muerte, no, sino daros la vida eterna y verdadera por estos pasos. Cierro cita. Hay que recalcar que aunque recitara la Shema y pronunciara algunas oraciones en hebreo, casi todos los rezos los expresaba en español. A mediados del siglo XVII, por otro lado, observamos el replanteamiento de la esperanza mesiánica entre los criptojudíos. Es pertinente hacer notar que la censura, el desconocimiento, era más evidente en las prácticas mosaicas y la falta de referentes judíos, como por ejemplo la Torá, los objetos sagrados, los alimentos rituales, etc., implicó menor apego a la ortodoxia que en el siglo XVI y principios del XVII. La obligación de hincarse frente a Cristo, confesarse, comulgar y asistir a misa ya formaba parte de su devenir cotidiano, por lo que el sincretismo, a veces inconsciente, era más palpable y menos cuestionado. En la medida en que los rituales judíos se desempeñaban secretamente en el hogar, las mujeres se posicionaron como dogmatistas. Eran ellas las que dictaban tanto las formas como los contenidos rituales. Por ello, en el siglo XVII tenían calculada, según ellas, la fecha de la llegada del Mesías y más aún querían saber quién lo iba a parir. Gochman menciona que Gaspar de Fonseca, también quemado en efigie, dijo que podía llegar el Mesías entre 1631 y 1632. Se lo cito. En ocasiones estaban tan convencidas de su fe que pensaban que iban a ser de alguna mujer de su propia familia. Doña Blanca Enríquez
quemada en efigie en el auto de 1649, predecía que, y cito, se esperaba el Mesías prometido en la ley y que su venida había de ser por el año de 1642 o 43, con que se acabaría la ley de nuestro Señor Jesucristo y sería una sola la ley antigua escrita, y que tenía para sí que las 4 partes del mundo, las 3 guardaban la ley de Moisés, principalmente personas de letras, y que los que la guardaban no se declaraban por temor al santo oficio y para que no les quitasen el rey sus haciendas, que no ganaban para él, ni se querían ver afrentados, y que no había demonios ni infiernos para los que guardaban la dicha ley de Moisés, sino para los que creían en nuestro Señor Jesucristo, los cuales no veían visión alguna ni la había para ellos. Cierro cita. Es interesante hacer notar, al igual que Luis de Carvajal, que el reo judaizante Francisco Botello, en 1642, entendía el mesianismo resaltando el contraste con las creencias cristianas. Sin embargo, estas estaban más presentes en la mentalidad de los judaizantes, ya que su judaísmo se borraba poco a poco de sus pensamientos, reinventándolo a partir de su memoria. Cito. Y afirmaba el dicho Francisco Botello que no había purgatorio porque los que morían iban a un campo que entiende se llama Campo Eliseo y que allí estaban hasta que viniese el Mesías para ir al cielo, y cuando oía decir de alguno que había muerto y que confiaba en Dios que estaba en el cielo, se reía el dicho Francisco Botello porque decía que no había llegado el tiempo de abrirse las puertas del cielo y que si no podían ir al cielo, aunque no fuesen cristianos, era porque todos los cristianos se iban al infierno por ser idólatras en adorar las imágenes de Jesucristo y de los santos hechos de Pablo. Cierro cita. En esa misma época podemos observar el sincretismo religioso con Isabel de Medina, que, y cito, tenía un guardamesí pintado con vestiduras judaicas y unos rayos a manera de cuernos en la cabeza con las tablas de la ley en las manos, al que le rezaban para suplicar por el Mesías prometido. Se suponía, menciona Watchkin, que esta imagen favorecía los partos y que a ella habían dirigido sus oraciones, como también a San Antonio, Juan Enrique, la esposa de Simón Báez Sevilla, antes del nacimiento de su hijo, con la esperanza que fuera el Mesías tan esperado. Como se observa, la fusión irreflexiva entre ambas religiones era más evidente en esa época. No obstante, sus actitudes eran más dogmáticas y obsesivas en torno a la creencia mesiánica. Asimismo, la Esperega, reconciliada en el auto de 1649, fue acusada por haber estado predestinada para dar a luz al Mesías. Su familia solía ponerla en medio del cuarto y rodearla con velas prendidas. La adoraban como una persona de la cual nacería el que los redimiría. Era evidente que la represión oficial para los conversos, por más injusta que se considerara, era de un conocimiento sobreentendido en su contexto. La condición de perseguidos formaba parte de su cosmovisión, por lo que debían buscar alternativas dentro de la misma censura. La idea mesiánica, en el ámbito de la religiosidad cristiana, en la que estaban inmersos, era un punto de contraste que daba sentido a las incongruencias impuestas. Ahora bien, pasamos al siglo XVIII. Las ideas de la Ilustración permeaban las conciencias de la población, dando un giro a las concepciones dogmáticas incuestionables del pasado. La razón y el conocimiento científico tomaron prioridad sobre la religión. Sin embargo, el concepto de honor prevaleció entremezclado con las tendencias ilustradas que promovían una serie de entendimientos en las que no solo la riqueza y el poder eran estimados. Se pusieron en duda los ideales tradicionales, tanto morales, religiosos, sociales como políticos, transformándose a través de las nociones de libertad. La conciencia del yo reclamaba su espacio frente al otro para reafirmarse y ubicarse socialmente. Gaitán Alcalá menciona que, cito, la Ilustración colocó en el centro de la nueva concepción social al individuo como ideología central de la nueva sociedad. Ya no era más comunidad la que predominaba. Ahora el individuo, con su capacidad racional, sus motivaciones y elecciones,
construiría la sociedad desde sí mismo. En esta época se percibía más tolerancia de los inquisidores hacia los transgresores judaizantes y menos arbitrariedad en el desempeño de sus funciones. El énfasis de las persecuciones ya no estaba enfocado en los judío-conversos como en la década de los 60 del siglo anterior, sino en los soldados, los luteranos, los franceses o quienes traían ideas revolucionarias de Europa en contra de la Iglesia. Así, también los inquisidores tuvieron que modificar su discurso y sus prácticas de acuerdo con los intereses y necesidades que enfrentaban. El Santo Oficio cambió de intereses y de víctimas. Méndez Águeda menciona que los inquisidores, cito, se dedicaron a investigar, denunciar y arrestar a todo el que manifestaba conductas contrarias a la ortodoxia en su celo por defender la fe. Vigilaban estrechamente las costumbres que para ellos eran paganas, idolatría, sacrificios o la superstición, hechicería, brujería, curanderismo, la blasfemia, las prácticas de carácter sexual, como por ejemplo fornicación simple, concubinato, bigamia, incesto y homosexualidad, amén de los brotes de luteranismo, calvinismo y judaísmo, o los acontecimientos de los diferentes periodos cuando sentían que amenazaban su orden social impuesto. Debido a que los judaizantes representaban un sector cada vez menos visible, se orientaron a perseguir otras amenazas. Rafael Gil Rodríguez, un reo que estuvo en las cárceles secretas a finales del siglo XVIII durante el declive de la Inquisición, consideraba que estar encarcelado representaba un insulto a su linaje y a su sabiduría, pues las mismas leyes estamentales otorgaban privilegios a los que poseían hidalguía y honorabilidad como él. Rafael Gil estaba contagiado de sus circunstancias históricas y de la mentalidad colectiva en la que defender el honor era considerado como parte de esa lógica ilustrada. El testimonio del calificador Joseph Uribe expresa cómo defendía su pertenencia a la nobleza como rasgo de superioridad, y cito: hallé en Gil Rodríguez un hombre altivo, presumido, de unos grandes e incomparables talentos y de una instrucción universal, presunción infundada porque aunque no carece de entendimiento visceral y penetración, y aunque ha leído algo, su principal carácter lo funda un genio capcioso, amante de disputar sobre todo con honor fondo que falacia y superficialidad en sus discursos. Cierro cita. Por los testimonios inquisitoriales, sabemos que Gil Rodríguez pertenecía a una familia criolla bien arraigada en la sociedad colonial, que poseía algunas propiedades y haciendas. Nació por accidente, como él mismo refiere, el 25 de octubre de 1750 en la ciudad de Santiago, Guatemala. Según Belaubre, su padrino de nacimiento fue un pariente suyo, don Agustín Rodríguez. Su padre, Pedro Gil Rodríguez, era un hacendado mediano de la región conocida como el Oriente de Guatemala. Uno de los hijos que el abuelo Gil, don Salvador Funes y Frías, tuvo ilegítimamente con Rosa Gil Rodríguez. La madre de Rafael se llamaba Margarita Medina Valderas, quien engendró 6 hijos. Rafael vivía en el pueblo de Itzalco hasta la edad de 7 u 8 años, cuando su familia se trasladó al pueblo de Santana, en donde aprendió a leer y a escribir. Podemos inferir que desde niño su maestro inglés, Mariano Gordo, probablemente le transmitía ideas sobre judaísmo o sobre filósofos prohibidos, ya que fue castigado este maestro por la Inquisición. Así, la presencia latente de la ley mosaica flotaba en la dinámica familiar, ya que recibió de manera indirecta los valores espirituales judíos de sus ancestros. No obstante, fue bautizado como cristiano. Se sabe que desde su niñez era altanero y alborotador, pues sus maestros revelaron que había tenido pleitos con sus compañeros de estudios en el seminario. Desde los 10 años se le despertó el interés por la lectura y la educación, estudiando e interpretando las obras de ciencia y libros de caballería que circulaban por las bibliotecas. Criticaba a las autoridades de la Iglesia por no reprender las transgresiones de sus representantes y cuestionaba los dogmas de fe que comparaba con otras religiones. Un testimonio menciona al respecto, y cito, porque de edad de 10 a 12 años ya empezó a leer con aplicación y a enterarse con gusto por cualquier materia.
y la materia nutría y aumentaba a proporción que se extendía su lección y meditación en los libros. Cierro cita. En su adolescencia, durante 1762, recibió las órdenes menores cuando vivía en el Palacio del Arzobispado de Pedro Cortés y Larraz. Estuvo en el convento de los dominicos y luego se formó como colegial becado del Seminario Tridentino de Santiago de Guatemala, en el que estudió por más de 10 años. Es pertinente mencionar que en esta época la Capitanía General de Guatemala estaba pasando por una etapa de crisis, pues la ciudad se vio arrasada por 3 terremotos de 1773. Pero más allá del ámbito escolar, en el que prevalecía una orientación cristiana, deducimos que la sociedad a la que pertenecía estaba poco cristianizada o era apática a ciertas prácticas devotas, sobre todo en el ámbito cotidiano. Según el Laude, Gil Rodríguez aprovechaba muy bien la ignorancia de los individuos que lo rodeaban, o sea, indígenas, mestizos, negros, mulatos, para infundirles dudas y orientarlos a otras maneras de pensar. Así, vestido de hábito blanco, aprovechaba su posición de clérigo para profesar su judaísmo y denunciar a los dirigentes religiosos frente a los indígenas y mestizos que lo escuchaban. Empleaba sus conocimientos y el prestigio de su atuendo para ganar nuevos adeptos a sus creencias mosaicas. En su juventud, Rafael atravesó por una serie de reflexiones en torno a la fe cristiana. Se dio cuenta de la distancia que medía entre el manejo corrupto de los comisionados de la Iglesia y las enseñanzas de los evangelios. El abuso del poder de los curas y la mala interpretación de los textos religiosos lo orientaron a reconsiderar su judaísmo, más por convicción que por herencia. Uno de los alcaides testificaba que, y cito, y así cuando afirman contra nuestra santa fe católica y a favor de la ley de Moisés, son producciones de su meditación y propias reflexiones. Cierro cita. Con la facilidad que Rafael Crisanto poseía en argumentar, indujo a su amigo Chacón para desviarse o por lo menos dudar de su cristianismo. Le decía que con él iba a aprender más que con los religiosos dominicos, por lo que lo llevó por los rumbos de Santana, cerca de su hacienda, para revelarle los preceptos judaicos según su entender. Hubo ocasiones en que las discusiones teológicas lo llevaban a transgredir los límites de lo prohibido, por lo que Chacón, su amigo, le reprochaba y advertía del peligro. En una de sus pláticas, Gil lo convenció de realizarse la circuncisión, misma que llevaron a cabo de esta manera, según el testimonio del amigo. Tomó y bebió un poco de sangre el mencionado Rodríguez, y cuando éste fue circuncidado, quiso hacer que bebiere también de su sangre, el que declara la Chacón, pero éste lo repugnó y no consintió en ello. Sin embargo, el tal Rodríguez decía que era necesario para contraer cierto parentesco, que después de circuncidados se metieron en el río del agua caliente durante el tiempo que corrió la sangre. Cierro cita. Un ritual un poco raro. Así, Gil Rodríguez, gracias a sus conocimientos cabalísticos, enfrentaba enemigos reales que le coartaban su libertad física e ideológicamente, por lo que la identificación con los héroes de ficción implicaba que una consigna y un deber hebreo acomodaba su situación. Su ascendencia judaica, sustentada por el heroísmo, por el constructo mesiánico, así, gracias a sus conocimientos cabalísticos y a su ascendencia judaica, sustentaba su heroísmo por el constructo mesiánico. Como caballero andante, él tenía el deber de salvar a su pueblo contra los villanos de la Inquisición. Sabía que cuando llegara el Mesías, ningún hombre tendría que pedir a otro que le enseñe sabiduría, por lo que profetizaba un mundo de igualdad entre los hombres. El Mesías representaba para él y para los judíos un símbolo de restitución de todas las cosas y de redención. Así, Rafael Gil, personificado como el Mesías de caballería, expresaba que bien se puede ser caballero entre los inquisidores y desengañado tengo por mayor razón entre los muchos de que me han adornado
que nadie podrá oscurecerme el serlo gracias al gran Dios de los ejércitos, y saberlo ser como lo espero, observando la ley contenida en 613 preceptos en el modo que Dios me inspira, no en el antojo interesado de los mortales. Para conseguirlo, a pesar de los que se me mostrasen enemigos, basta la fortaleza del brazo de Dios que me asiste y la del brazo mío que ejecuta. Así, la confianza del reo que depositaba en el Dios de los ejércitos era evidente, pues creía que lo salvaría de cualquier circunstancia, incluso en las conspiraciones de los inquisidores y demás eclesiásticos. Él se sentía responsable como el enviado de Dios para terminar con los enemigos. Bueno, ya para concluir, podemos constatar que la esperanza mesiánica perduró en la Nueva España entre los judaizantes de manera constante. No obstante, se modificaron las características de su llegada, lo que nos revela el grado de permisibilidad o censura que experimentaban en su contexto. El sufrimiento del encarcelamiento, la incertidumbre y la tortura los motivaba a pensar que su situación era un preámbulo de la salvación. Por ello, se aferraban a la promesa redentora. Creían que el Mesías no llegaría hasta que se pagaran los pecados de la humanidad y por ello debían soportar los ultrajes. De esta manera, podemos afirmar que en cada contexto se fue moldeando también la modalidad mesiánica, así como menciona Padilla, cito: cabría agregar que los conceptos, además de reflejar valores y procesos fundamentales de una época, también pueden ser estudiados con las expresiones identitarias experimentadas o que se espera se experimenten de acuerdo con los anhelos o miedos de quien los utiliza. Gracias. Felicito a la doctora Sevilla por la magnífica presentación que nos ha hecho recorrer los 3 siglos, 16, 17 y 18, y la idea que en esos 3 siglos persiste sobre la llegada del Mesías. En realidad fue tan persistente y tan dentro de cada uno de los judaizantes o judíos, que siempre, tanto en el siglo XVI como en el XVIII, había la esperanza de que el Mesías tenía que llegar. Y tenía que llegar después de que se perdonara al pueblo, pero por otro lado, en el siglo XVI lo que se decía que se deberían perdonar sobre todo los pecados cometidos y sobre todo ver la forma de que el mundo cambiara. La diferencia está en que en el siglo XVI el Tribunal de la Inquisición, así como en el XVII, que todavía fue más, más duro, en donde existieron 4 actos de fe terribles desde 1646, 47, 48 y el 49, la persecución contra estos criptojudíos definitivamente no se puede comparar con la del 18, porque en el siglo XVII, con los 4 autos de fe y sobre todo el último, realmente acabaron con esa comunidad crítica en la Nueva España. Los pocos que quedaron se fueron hacia el norte, huyendo del Tribunal de la Inquisición. Y el personaje que nos presenta la doctora Jami es realmente muy interesante en el siglo XVIII, que tiene mucho más facilidad, que la Inquisición ya no está buscando herejes en realidad, está buscando ideas que penetran de los enciclopedistas, etcétera, al Nuevo Mundo, pero la facilidad que tiene este personaje de poder dedicarse a la cábala y después penetrar en el estudio del judaísmo no fue igual a la oportunidad que tuvo Simón Báez de Villa un siglo antes o Luis de Carvajal, del cual ya les comenté. Solamente te felicito, estupenda ponencia y nos da mucho que pensar.